psoas, ¿no? Del músculo psoas. Entonces, el tamaño aproximado de los riñones está entre 11 a 12 centímetros de longitud, ¿ya? Y tiene un ancho de 5 a 8 centímetros y un grosor de 25 milímetros de grosor, ¿no? El riñón derecho, además, habíamos dicho que es más corto que el izquierdo, ¿ya? Y se localiza más bajo que este. Ahora, básicamente el estudio del riñón lo vamos a ver a través del estudio ecográfico, ¿no? Que es el que está más a la mano, un estudio más aceptable, de rápida resolución, ¿no? En el cual vamos a ver que en el lado derecho vemos lo que es el hipocondrio derecho, vamos a ver el riñón, adyacente está el segmento 6 del hígado, ¿no? Entonces comparamos la ecogenicidad, ¿no? Para decir si es un hígado graso o no, o si el riñón tiene algún proceso inflamatorio, ¿no? Cada vez que sea una insuficiencia, a veces piden para ira, ¿no? O el caso contrario, a veces piden para enfermedad renal crónica, nosotros tenemos que hacer la comparación con la ecogenicidad del parénquima hepático. El riñón tiene, tenuamente, es un poco menos hipoecogénico, ¿no? Que el riñón. Pero en una ira es más negrito, todavía se ve aumentado de dimensiones, ¿ya? Mientras que si fuera una enfermedad renal crónica, ya saben que el riñón es más pequeño. Hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular, sus bordes ya son lobulares, como que se estuviera arrugando, ¿no? Vamos a verlo. Inclusive si es que va avanzando a una insuficiencia renal, se ve blanco, arrugado, ¿no? Más pequeñito, ¿no? Entonces hacemos los cortes longitudinales, hacemos cortes transversales para ver el tamaño, la localización, los bordes, ¿no? Esa diferenciación córtico-medular, ¿no? Cómo está la corteza y cómo está la médula, ¿no? La corteza, el grosor, lo consideramos que debe ser 15, 17 milímetros, ¿no? Un grosor menos de 13 milímetros, o sea, 12, 11, ya ese es un grosor de algún compromiso funcional, ¿no? También pensar en el grupo etario, ¿no? Las personas adultos mayores tienen la ecogenicidad del parénquima, lo tienen más blanco, ¿no? Más hiperecogénico. Eso ya es funcionalmente tienen ya un grado de nefropatía. Sin estos ceros, tengo una enfermedad renal crónica que va a ir en hemodiálisis. ¿Ya? Entonces nos vamos a tener en cuenta el tamaño que hemos dicho que puede ser hasta 12 centímetros en longitud y la cortical que no debe ser menos de 13, ¿no? 12. Entonces ahí ya hay una evaluación. Ahora, estas son medidas, ¿no? Pero también tenemos que ver la morfología, como les decía, un riñón lobulado, pequeño, ¿no? Que pérdida de la relación córtico-medular, ¿no? Entonces ese es un riñón de que va a estar yendo a una insuficiencia renal. De hecho, que el examen de laboratorio, la clínica de ustedes, eso ayuda bastante, ¿no? Después vamos a hacer la evaluación también de la vejiga, ¿no? El paciente tiene que tomar líquido y entonces hacíamos a través de una ecografía un corte transversal, vamos a medir el volumen de la vejiga, ¿no? Y las paredes, ¿no? Si es que hay algún contenido dentro de las paredes o a veces hay cálculos en la vejiga, ¿no? O el paciente tiene sonda vesical, ¿no? Globo de sonda vesical. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros evaluar. Después también les hacemos un vaciamiento de la vejiga, ¿no? Pre y postmiccional para ver realmente si tiene alguna retención urinaria y eso puede ser causa de irritación, de molestias en el paciente. Definitivamente, si nosotros quisiéramos evaluar también los estudios de en cuanto a algunos tumores, en cuanto a algunos cálculos, entonces tendríamos que hacer un UROTEN, ¿no? UROTEN o UROTAG también, como antes se decía, ¿no? Porque era axial computarizada. Entonces ahora lo que hacemos es UROTEN, ¿no? Por las siglas, helicoidal multicorte, ¿no? Así hacemos. Este es el que tiene más sensibilidad, más especificidad, indicado en todo dolor lumbar, con irradiación se irradia a regiones inguinales, ¿no? Tipo cólico renal, entonces tienen que ir a un UROTEN, ¿no? Inclusive un uroten sin contraste o con contraste, hay que tener en cuenta. Pero si sospechamos a través de una ecografía de que hay una tumoración renal o vesical o el del uréter, ¿no? Entonces con una ecografía vemos algo sospechoso, tiene que ir con contraste, ¿ya?
Ahora, pero con contraste cuando tiene una creatinina, ¿no? Aceptable, que sea menos de 1.3. Si el paciente tiene creatinina más de 1.3, entonces esos pacientes tienen que tener protección, ¿no? Protección nefrológica, entonces ellos les dan después, me parece, después del contraste les van a dar bicarbonato y los van a hidratar, ¿no? Pero sí pueden hacerse un estudio contrastado, pero previa preparación, ¿no? Del caso. Entonces tenemos una tomografía que hacemos sin contraste, en cual vamos a evaluar la localización de ambos riñones, cómo está en relación a los otros órganos o a los vasos grandes, ¿no? Los vasos nutricios también. Después hay una fase córtico-medular, ¿no? Que es la arterial temprana, cómo llega el contraste y cómo la corteza realza, ¿no? Y cómo lo que es los cálices no. Entonces esto tiene que ver el realce homogéneo, ¿no? Cuando hay algún infarto ya vemos que pérdida del realce, sobre todo en forma triangular, los vamos a ver, ¿no? La fase, o a un absceso, ¿no? Que no va a realzar, ¿no? La fase nefrográfica es de 100 a 120 segundos, como empieza a perderse ya esta eliminación, ¿no? Del contraste, y una fase excretoria propiamente, cuando ya los vemos en los cálices menores y en los cálices mayores, ¿no? Inclusive en la pelvis, ¿no? Dependiendo. Entonces, esto nos sirve para ver cómo va funcionando este riñón, cómo es la morfología y la excreción, ¿no? Y si hay algún defecto, ya decirlo a qué fase lo hemos encontrado. Y también, miren, la urotomografía te hace esas reconstrucciones en 3D, ¿no? O sea, estas reconstrucciones donde tú puedes ver muy claramente la vía urinaria, ¿no? Inclusive vamos a ver duplicidad ureteral, ¿no? O a veces agenesias renales, o sea, esas malformaciones que hay, ¿no? Las distopias, ectopias, ¿no? Entonces, todo esto vamos a evaluar a través de estas reconstrucciones 3D. Y también vamos a sacar solo la vía excretoria, ¿no? Con un MIF, ¿no? Un máximo intensidad de proyecciones, ¿no? O sea, realmente la tomografía aquí se luce bastante, ya es el boom. Entonces, vías urinarias, tomografía, ¿no? Dependiendo de cómo está el paciente, contrastado, con preparación, podríamos decir, ¿no? Pedir en nuestra orden. Ahora, también existen nuestros métodos antiguos que habíamos dicho que todavía se siguen usando nuestros métodos contrastados, ¿no? La cistouretrografía miccional, ¿no? Entonces, es tanto para mujeres como para varones, y es para ver cómo está, si es que llenando la vejiga con el contraste hay un reflujo vesico-ureteral, ¿no? Que eso es quizás el causante de los síntomas de nuestro paciente. Generalmente se pide en pediatría o en personas que tienen hitos recurrentes, ¿no? Hidronefrosis de difícil diagnóstico, ¿no? De la causa, enuresis nocturna, ¿no? Que tienen incontinencia urinaria o tienen problemas en urodinamia que no pueden detectarlo, entonces tenemos que hacer, ¿no? Hacemos vejiga llena y también hacemos vejiga vacía, ¿ya? Entonces sí sirve bastante también cistografía miccional, ¿no? Y también hacemos la urografía, ¿no? Una placa simple y luego hacemos los estudios contrastados, ¿no? Urografía excretoria a través de contrastes, ¿no? Vía endovenosa, ¿no? Entonces vemos cómo se va eliminando el contraste en la vía urinaria, ¿no? A través primero de la filtración en el parénquima renal, y después lo visualizamos en los cálices menores, mayores, uréteres, y cómo es el llenado vesical. Y esto en tiempos, ¿no? Cada 30 minutos, según cómo va haciendo la evacuación del contraste. Y eso es importante porque en algunos sitios no hay pues Leuroten, ¿no? O como capaz estos pacientes tienen un problema en buscar estos estudios que son muy buenos, entonces hay que ofrecerle otros, ¿no? Estos están también al alcance, ¿no? Hacer estas urografías excretorias y poder visualizar todo lo que es la vía excretoria, ¿no? Desde los cálices, la pelvis, el uréter, ¿no? Todo el trayecto del uréter, si es que hay zonas de estenosis, y la misma vejiga, ¿no? Y si es que tuviéramos la tomografía del uroten, hacemos el 3D, ¿no? Y vemos si es que nosotros sabemos que hay estenosis fisiológicas, ¿no? O a nivel de la unión ureteropiélica, hay otra a nivel de la compresión de los vasos ilíacos, el cruce, y a nivel de la misma, cuando llega ya la vejiga a la unión uretero-vesical, ¿no? Entonces, eso es la visualización, ¿no?
Y bueno, se puede contabilizar, se puede visualizar bien los márgenes de los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis, ¿no? Márgenes lisos, homogéneos, ¿no? Sin ninguna alteración. Ahora, esos fueron algunos estudios al alcance, pero también tenemos sobre todo aquí en Lima, quizás en los lugares más principales de algunas provincias, tenemos los estudios de medicina nuclear, ¿no? Las gamografías renales. ¿Por qué? Porque estos estudios ofrecen un plus más que es el funcionamiento, o sea, vamos a administrar vía endovenosa un radioisótopo, el cual va a funcionar como si fuera un componente normal, ¿no? En la sangre y va a ser excretado, ¿no? Va a seguir la misma ruta, ¿no? De cualquier sustancia que tuviéramos en el cuerpo, pero tiene un isótopo radioactivo, el cual es detectado, ¿no? Por la gamma cámara. Entonces, cuando pasa por los riñones, entonces nosotros vamos a detectar su concentración, su perfusión, su fase excretoria, ¿no? Y vamos a formar curvas por cada uno de los riñones. Entonces, muchas veces encontramos pacientes que sí tienen una buena creatinina aceptable, 1.11, y quizás tienen un riñón hipotrófico y el otro está muy bien. Entonces, muchas veces ese riñón hipotrófico le tienen que hacer una extracción, ¿no? Entonces, piden estos estudios para corroborar que el riñón pequeño no funciona o generalmente ya su fase de perfusión, de drenaje, o sea, no ni siquiera concentra el radiofármaco. Eso quiere decir que estaría de más ese riñón, ¿no? Que a la larga quizás puede comprometer al otro riñón, puede formar quistes o puede formar tumores, ¿no? O sea, entonces le hacen una extracción, pero este es un estudio que individualiza la función de cada riñón, ¿no? Entonces, es importante también solicitarlo, ¿no? Muchos urólogos, si es que lo tienen dentro de los estudios de apoyo, ¿no? Que está dentro del hospital, lo conocen y les piden, ¿no? Entonces, eso también es importante porque los estudios de tomografía son más funcionales y morfológicos, entonces este es más metabólico también, este es más preciso, cada uno lo va separando, ¿ya? Y en cuanto a cómo van cómo es el desarrollo embrionario de los riñones, sobre todo para conocer por qué a veces encontramos agenesias, ¿no? Ectopias, entonces es muy importante recordar, ¿no? Desde la vida embrionaria cómo ellos van ascendiendo y algunos por alguna razón no llegan a ascender completamente, es por eso que ya tenemos riñones distópicos, ¿no? Pélvicos, riñones lumbares, ¿no? Monorrenos, ¿no? Entonces todo depende desde algún problema en la formación de los mismos, ¿no? Desde el metanefros, mesonefros o el seno urogenital, ¿no? O sea, y eso después llega a malformaciones, ¿no? Malformaciones del tracto urinario, ¿no? Y lo que nosotros muchas veces desconocen los pacientes si tienen un solo riñón y cuando se hacen la ecografía y se ve, ¿no? Y están bien, ¿no? Pasa desapercibido que ellos fueron toda su vida monorrenos y recién se enteran a sus 60 años que lo son, ¿no? Entonces, lo principal sería que siempre deberíamos propiciar los chequeos que vengan con estudios de imágenes, ¿no? Sin que estos signifiquen irradiarlos, ¿no? O sea, una ecografía de abdomen debería ser parte también del chequeo de la población pediátrica, ¿no? Para conocer su anatomía y, bueno, que ellos acostumbren a tener buenos hábitos, ¿no? Y que no lleguen a cuadros después severos cuando tengan alguna malformación, ¿no? Eh, por ejemplo, hay variantes anatómicas en los riñones que no necesariamente son malformación. O sea, los riñones sí pueden ser lobulados, ¿no? Pero el riñón es lobulado, pero mantiene una relación córtico-medular, ¿no? La corteza es negrita, es hipoecogénica en relación a la medular, ¿no? Entonces sí podemos definir y tiene un grosor aceptable, ¿no? Pero también a veces son pacientes con pielonefritis, ¿no? Las mujeres que a veces por alguna otra razón infecciones urinarias a repetición y entonces hay una hipotrofia, ¿no? Una lobulación, ¿no? Del parénquima de la cortical, ¿no? De los riñones. Entonces ellos también hay que ver que estas cicatrices a la larga les pueden dar a estos pacientes problemas de hipertensión, ¿no? Hipertensión renovascular. Ahora, esperemos, también medicina nuclear te va a detectar para hipertensión también te puede ayudar, ¿no? O sea,
y también para los estudios morfológicos, o sea, no es una rama de lo que es imágenes que debe olvidarse, ¿no? Sino que hay que tenerlo presente y solicitar cuando es necesario, ¿ya? Hay otras variantes anatómicas normales, por ejemplo, a veces hay defecto de la unión anterior sin esto ser patológico, a veces hay una hipertrofia de la columna de Bertin, que es un poquito más gruesito, ¿no? Como una simetría focal, sin ser esto un tumor, ¿no? A veces hay una joroba de dromedario, ¿no? Esto sobre todo en el riñón izquierdo, ¿no? Por el polo esplénico, ¿no? Ahí está el vaso, entonces tampoco es patológico. También hay problemas, ¿no? En cuanto a la morfología, ¿no? Confusión de los polos inferiores, este típico riñón en herradura, ¿no? Es importante catalogarlo porque estos riñones, cómo es el sistema excretor luego bajo, ¿no? Como a veces tienen uno, dos uretes, doble ureter, ¿no? O sea, eso es lo que tendríamos que ver y a veces se asocian a litiasis, a hidronefrosis, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a evaluar la vía urinaria, ¿no? Después de diagnosticar un riñón en herradura. También, como les decía, hay ectopia, hay tosis renal, ¿no? O sea, riñones fuera de su lugar, que es la fosa renal, ¿no? Están más bajos. En relación hay que ver también a los vasos, ¿no? Los vasos renales, o si no, qué tal tiene una nutrición en los vasos ilíacos, ¿no? Entonces, eso es lo importante porque después entran a hacer operaciones y algunas veces se ha visto que los consideran como un tumor pélvico y lo extraen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no amplían más estudios y no lo están evaluando. Hay personas que tienen hasta 3 riñones, entonces el mejor estudio es hacer tomografía, pues, ¿no? Una ecografía va a una sospecha y de ahí vienen los demás estudios complementarios. Esto es pues netamente del campo de los urólogos, ¿no? Pero puede caer en sus manos y ustedes tienen que estar pensando en que puede existir patologías diversas, ¿no? Así como hay fusiones renales, desde ahí ya deben pensar que este paciente no solo tiene el problema arriba, entonces tiene un problema abajo, entonces busquen hasta que los estudios le digan cuál es el problema o está normal, pues tienen doble urete, los uréteres están cruzados, cómo va la inserción a nivel de la vejiga, a veces tienen problemas ahí, entonces todo eso el paciente después lo va a transmitir en problemas, ¿no? En hidronefrosis, en problemas de insuficiencia renal, o sea, eso es lo que debemos de evaluar, ¿no? La detección temprana. Entonces ahí vemos diferentes variedades de ectopia, ¿no? Cruzada, con fusión, sin fusión, ¿no? Ectopias superiores, el riñón sigmoideo, riñón terrón, ¿no? Ectopias inferiores, ese cruce de los uréteres, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Como le digo, estos pacientes después quizás tengan estos problemas de hidronefrosis, de estenosis, entonces tienen que tener una corrección quirúrgica cuando tienen la enfermedad asociada, ¿no? O porque, por ejemplo, les decía que tal tienen un quiste, alguna apendicitis y de pronto se llevan el riñón más, ¿no? O sea, todo eso es que hay que catalogarlo y el paciente también entenderlo, ¿ya? Porque muchos salen diciendo, sí, me hicieron una prueba, pero ni siquiera saben en qué terminó, o sea, qué debe tener él, qué debe conocer, ¿no? O sea, es el diálogo también que deben tener con su paciente. Y a veces tienen, como les decía, 1 en 5.000 solo tienen un riñón, ¿no? Y pueden ser asintomáticos. Esto es un hallazgo nada más en imágenes, ¿no? Y tampoco no alarmarlo, ¿no? O sea, si el paciente está a 60 años con su riñón y se lo encuentra bien, todo eso, entonces quizás sus controles, su dieta, ¿no? Mantener y seguir, ¿no? Seguir con eso, ¿no? No es que decirle que usted va a ir a insuficiencia renal, nada de eso. Entonces, hacerle que tome conciencia y continúe con sus chequeos, ¿no? Y a veces hasta eso se hereda, ¿no? Se ve que familias tras familias son monorrenos. Entonces, ellos ya están alertados, entonces se hacen sus chequeos, ¿no? Sus hijos menores, sus nietos, ya empiezan un poco a ver la vía urinaria, ¿no? Como algo importante de ellos que tienen que evaluarse. También hay duplicación, ¿no? Defectos de duplicación, a nivel de la pelvis renal hay una pelvis bífida, ¿no? Hacemos una ecografía y vemos que esta está interrumpida, ¿no? El seno renal por parénquima. Entonces, esto y desde ahí ya nosotros podemos, ¿no? Sospechoso de doble sistema pielocalicial. Entonces, ¿qué le pide a ustedes, no? Ustedes como médicos le piden ampliar con tomografía para valorar esto, porque a veces tienen un cálculo y empieza a producir una hidronefrosis, ¿no? Y los sistemas también de duplicación ureteral, ¿no? Que pueden ser completas o incompletas, ¿no? Completas que ambos, los dos van a
desembocar, ¿no? En la unión urétero-vesical, ¿no? Entonces ahí puede haber algún problema, ¿no? De estenosis, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que evaluar cada uno de los trayectos del uréter. También puede haber fallas renales de duplicación, como les decía, ¿no? Completa, incompleta, puede ser ectópica, ¿no? Y a veces estos, como ya de por sí, pues eso no es lo normal, no es un patrón normal. Entonces, inclusive la misma unión urétero-vesical también tiene algo de anormal, entonces, o es más bajo, más inferior al trígono vesical, entonces ya tiene problemas de ureterocele, ¿no? Entonces son como una hernia que se forma ahí en la unión, ¿no? Y esto a la larga produce hidronefrosis, ¿no? Entonces, tampoco es un patrón normal y puedes más adelante representar la patología, ¿no? En sí. Entonces nosotros abordamos el diagnóstico, tenemos y se lo explicamos al paciente para que siga haciendo sus controles, para que conozca. ¿Ya? También tenemos, como decíamos, la hidronefrosis, que es una dilatación anormal, ¿no? Que puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Dependiendo cuánto va a distender la pelvis renal, los cálices menores, mayores, y cuánto podría adelgazar la cortical, ¿no? Entonces, cuando adelgaza demasiado en forma severa la cortical, inclusive a veces una capita delgada laminar, habíamos dicho que la cortical puede ser de 15, 17 milímetros, ¿no? Pero no puede ser tan menor, ¿no? De 13, de 12 ya no, eso es malo, es una cortical adelgazada. Entonces vemos pues, en los estudios tomografía y son pacientes porque tienen mucho líquido, ¿no? En los senos dilatados y en la cortical laminar adelgazada. Entonces, este riñón probablemente su funcionamiento, sus pruebas de función renal deben estar alteradas, ¿no? Entonces, a la larga tienen que llegar algunos a hacerse una hemodiálisis, alguna forma de ayudarlos, ¿no? Porque ya tienen problemas a ese nivel. Entonces, los urólogos tienen diferentes clasificaciones, nosotros también a la par caminamos con ellos, ¿no? Porque debemos de hablar un solo lenguaje, ¿no? Y al final representamos en imágenes algún tipo de grado, ¿no? Entonces, en cistografía vamos a tener un grado 1 cuando es un reflujo confinado al uréter, el reflujo vesicureteral, un grado 2 cuando va el uréter, el uréter, la pelvis renal y los cálices, sin llegar a mayor dilatación. Un grado 3, además, este reflujo se va hasta a las impresiones papilares y ya va dilatando, ¿no? El grado 4 y el grado 5, una dilatación ya masiva y distorsión, ¿no? De todo la vía urinaria, ¿no? El uréter, la pelvis y los cálices, ¿no? Una malformación que produce porque el reflujo es muy severo. Ahora, estábamos diciendo en la unión urétero-vesical normal, a veces esto es el problema, no hay una alteración en esta unión, ¿no? Normalmente debe ser en la unión urétero-vesical, viene el uréter y uréter traspasa, ¿no? La pared y se genera así como si sobrepasara, no estuviera dentro de la vejiga. En cambio, cuando está dentro del músculo, o sea, parece que esto no le permite una buena contracción, entonces hay un reflujo siempre, ¿no? Entonces, a este nivel es donde los cirujanos, ¿no? Los urólogos vuelven a intervenir para generar continencia, ¿no? Un esfínter que sea activo, ¿no? Y bueno, las deformaciones que hemos dicho en los grados, ¿no? Del reflujo, ¿no? Hasta el más severo que realmente ya tiene un mal pronóstico. También al riñón tiene enfermedades quísticas, ¿no? Pueden ser dominantes o pueden ser recesivas. Esto asociado a otras patologías, ¿no? Deformidades, hipoplasias pulmonares, entonces dilataciones, aneurismas cerebrales, o sea, en conjunto hay que evaluar, ¿no? Inclusive el paciente viene nada más con un apéndice preauricular, los neonatos, ya se piensa, ¿no? Que va a pasar por una ecografía renal y de vejiga, ¿no? Porque tiene un apéndice preauricular, ¿no? Nace con su orejita y un lunarcito de carne que le pone un apéndice, entonces dicen, no. Entonces, estos pacientes también que tienen quistes deben ser evaluados la parte del hígado, ¿no? Una ecografía de abdomen, ¿no? Para evaluar si se asocia o no a otra enfermedad poliquística, ¿no? A veces hay poliquistosis hepatorrenal, ¿no? Como en este caso, ¿no? En el hígado
y los riñones, ¿no? Esta es una dominante donde se ve, ¿no? Se ve cada uno, se puede identificar estas lesiones quísticas, ¿no? Imágenes hipodensas, ovoideas en ambos riñones, que distorsiona, ¿no? La anatomía normal, porque aquí ya no hay ni cortical, no hay, a veces no se visualiza ni siquiera bien lo que es los cálices, ¿no? Entonces solo se ve como si fuera toda una bolsa de quistes, quistes y quistes, ¿no? Y cuando hacemos ecografía me ven como un panal, ¿no? Todo así. Quistes, trabeculados laminares, quistes, quistes. En cambio, cuando es recesivo, en realidad es microquistes, ¿no? Y no se individualiza ya nada, ¿no? Totalmente desestructurado el parénquima renal. Entonces, también hay quistes simples, ¿no? O sea, los quistes pueden ser uno o pueden ser varios, pero si fuera quistes, entonces catalogarlos como la morfología del quiste, ¿no? Si es una imagen ovoidea, anecoica, homogénea, ¿no? Con refuerzo acústico posterior, ubicado a nivel cortical, o también puede ser a nivel medular o adentro en el seno, puede ser a nivel parapiélico. Entonces esa es la localización que ustedes tienen que fijarse, ¿no? Si es en tercio superior, tercio medio, tercio inferior, entonces nosotros decimos. ¿Por qué? Porque seguramente va a venir a sus próximos controles y tenemos que decir si ha aumentado este quiste, se ha transformado en algo más, tiene tabiques, tiene hemorragia, entonces, ¿y sobre quién vamos a hablar si el anterior no hemos puesto en qué nivel está, ¿no? También existe que haya más de un quiste, ¿no? En estas displasias renales multiquísticas, ¿no? O también si el quiste también renal es multiloculado, ¿no? O sea, tiene además como unos septos, ¿no? Septos internos, ¿no? El grosor también tenemos que decir si son delgados, que es decir, menos de 3 milímetros, son gruesos, si están vascularizados. Entonces, en eso depende nuestra semiología. ¿Y por qué? Porque ya se ha hecho una clasificación de los quistes renales de la gravedad de ellos, ¿no? O sea, no es que un quiste, o sea, se hable y pase desapercibido, o sea, tiene que terminar en una clasificación de Wozniak. Esta clasificación de Wozniak nos ayuda para decir si estos quistes van a ser eh, seguimiento un poco más continuo, necesita otros exámenes o inclusive necesita hacerse nefrectomía por el grado de malignidad que puede asociar. Ya, eso entonces hay que recordar porque aquí vamos a hacer también unas preguntas para reforzar. Por ejemplo, el quiste simple es, ya hemos dicho, es redondo, es negro, homogéneo, hipoecogénico o anecoico, pueden decirle homogéneo, paredes delgadas, regulares, refuerzo posterior, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje de malignidad? Cero, porque está homogéneo y tiene esas características. Bosnia 1. El Bosnia 2 es una imagen quística con un septo delgado, fino, ¿ya? No realza, ¿no? Tampoco con el Doppler ni el contraste, ¿no? Acá está un estudio. Esto es tomografía y acá está un estudio de ecografía, ¿ya? Y ese es el Bosnia DOT. Entonces, porcentaje de malignidad, 0. El Bosnia 2F es el que tiene ya unos engrosamientos de tabiques, ¿no? Realza inclusive, pero no es medible, todavía tiene sus tabiques ya. Entonces, 5% ya tiene un porcentaje de malignidad. El Bosnia 3, el 3 ya es que necesita, ya está más engrosado, es decir, más de 3 milímetros. Entonces hay que hacerle biopsia, hay que hacer nefrectomía, porque el 50 al 70% pueden ser malignos, entonces ya no se pueden quedar así. Y el Bosnia 4, el 95 al 100% tiene que hacer una nefrectomía, o sea, se dan cuenta del grado, ¿no? De complicación que pueden tener estos pacientes si pasan desapercibidos y no le evalúan los riñones, ¿no? Un estudio ecográfico y de ahí pasa una tomografía con contraste para ver cómo realzan, si presenta contenido sólido, nódulos, entonces eso hay que retirarlo, ¿ya? El pronóstico en estos pacientes, inclusive con el cáncer de células renales, es bueno, ¿no? Pacientes se les hace la nefrectomía cuando todavía está localizado y van bien, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros dejamos pasar, entonces ya pues se empieza a complicar la situación y estos pacientes empeora su pronóstico, ¿ya? Entonces, desde acá, o sea, nosotros ya tenemos que tener una idea, ¿no? De acuerdo a la clasificación de Wozniak. Entonces, los tumores renales, los sólidos, los benignos,
Tenemos el angiomiolipoma y el leucocitoma. Los malignos, este es el principal, ¿no? El carcinoma de células renales, tenemos que fijarnos qué características puede tener, porque también tiene varios tipos, ¿no? Las células claras, papilares, el cromófobo y otros tipos. El linfoma también. En realidad, en tumores malignos deberíamos tener en cuenta algunas clasificación, características y ya derivarlo, ¿no? Que generalmente el diagnóstico también se hace a través de anatomía patológica. Una sospecha le podemos dar de cada uno de ellos, pero creo que muchos de ellos terminan en la resección y en la biopsia, ¿no? El estudio histológico. Hay unos que forman masa, ¿no? Como una masa redonda de estos y tenemos el carcinoma de células renales, angiomiolipoma, el leucocitoma, ¿no? Las metástasis o los linfomas. Mientras que algunos son como en forma de frijolitos, o sea, se amoldan, ¿no? Al riñón sin salir de él, ¿no? Se amoldan, invaden en el mismo, en el carcinoma de células transicionales, las metástasis, el carcinoma de células renales infiltrantes, el carcinoma medular, ¿no? Y también el carcinoma ductal. Bueno, lo importante es detectar y ver la imagen, ¿no? O sea, tener la sospecha. Ya tenemos el carcinoma de células renales, una de las neoplasias más frecuentes. El paciente viene con hematuria, ¿no? Dice, es sangrado, una hematuria indolora, ¿no? No es dolorosa como si fuera un cálculo que dijéramos, no, es una hematuria indolora. Entonces, y hacemos estudios de imágenes, ¿no? De frente, vamos, y en el estudio de imágenes le vemos ya una lesión sólida, ¿no? Una lesión sólida, vascularizada, de márgenes regulares, mira, ¿no? Y que produce efecto de masa, ¿no? Un reborde en el tercio inferior, tenemos que decir, ¿no? Y que debería pasar a hacerse más estudios. A veces esa lesión sólida tiene áreas así de degeneración quística, ¿no? Vamos a ver que tiene como, cada vez que un tumor crece, o sea, necesita estas células malignas mucha vascularización, entonces ya va creciendo 2, 3, 4 centímetros, entonces ya hay áreas en que no, la neoangiogénesis no es lo suficiente, entonces hay degeneración quística, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? Como microquites, áreas quísticas, entonces le decimos áreas de necrosis también puede ser, ¿ya? Entonces eso también le agrega un plus más de que eso no es benigno, ¿no? Sin ser un absceso, ¿no? También que hay que diferenciarlo. Hacemos un estudio contrastado y vemos, ¿no? Claramente cómo es esa lesión redonda, ¿no? Neoformativa, ¿no? Que afecta 2/3 superiores o la mitad superior del riñón tanto, si tenemos que ver si es que hay ganglios, ¿no? Adenopatías, que en este caso me hay adenopatías regionales asociadas, ¿no? Si además hay líquido libre y todo eso, ¿no? Inclusive si hay un trombo, mire, ves tan grande el tumor que se metió, ¿no? En la parte de la arteria renal, ¿no? Un trombo metastásico. Entonces, este trombo, inclusive estos trombos a veces saltan y suben, ¿no? Muchas veces hemos visto metástasis en cavidades pulmonares, o sea, la cosa se complica. Yeah. Y hay tumores benignos como los angiomiolipomas, ¿no? En realidad esos angiomiolipomas son tumores vascularizados, pero con contenido también graso, ¿no? Entonces las densidades van a ser grasas, ¿no? Se ven blancos, ¿no? Diferentes a los demás, ¿no? Internos, pequeños también, ¿no? Y que no alteran la morfología del riñón, ¿no? Todavía se pueden mantener todavía pequeños, ¿no? Una densidad grasa que es menos de 40, ¿no? Les encontramos unidades Hansfield, ¿no? Y hacemos reconstrucciones, mientras que los oncocitomas ya, pues, ¿no? Son tumores como mayores de 70 años, así adultos mayores en rueda de rayos, ¿no? Como si fuera una rueda, me ves un centro fibroso, ¿no? Hipoecogénico y radiado, ¿no? Como una rueda de rayos. Eso, un oncocitoma. Tienen características benignas, sin embargo, tienen que seguir con los estudios, ¿no? Entonces, eso fue la parte de tumores. Ahora vamos a ver la parte de los cálculos, que es muy frecuente en la vía urinaria, ¿ya? Los cálculos vamos a encontrar, de acuerdo a su composición, los más frecuentes son los de calcio, ¿ya? 75% y son radiopacos, esos son los que nos interesan. Pero también hay de magnesio estuvita, también son radiopacos y el pH alto. Pero también forma estos de estuvita cálculos coraliformes, miren cómo se moldean, ¿no? Se moldean a lo que es el seno renal. Los de ácido úrico son radiolúcidos, ¿no? En pH bajo, y la cistina van a ser hiperdensos, ¿no? Radiopacos también, en pH bajo. Entonces, de mucho depende de estas características para que sean vistos por los estudios de imágenes y después dados el tratamiento, ¿no? Porque no todos van a ir a litotripsia, como bien lo han llevado en sus cursos, ¿no? De urología.
Entonces, menos de 400 unidades Hanfi hay que pensar que son litros de ácido úrico. Si es más de 500, pero menos de 1000 es de estrubita, más de 1000 los de oxalato, los de bruchita y los de cistina. Entonces, más o menos nosotros con los estudios de tomografía y marcando las unidades Hanfi, les podemos decir la naturaleza, ¿no? Que lo constituye. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, ustedes, los urólogos, plantean la litotripsia, así como de acuerdo al tamaño, ¿no? Sabemos que menos de 5 milímetros puede ser expulsado, ¿no? Espontáneamente con la hidratación y con la terapia, ¿no? De expulsión. Caso contrario, ya tendrían que ser por litotripsia ectocorpórea o uteroscopía, inclusive cirugía abierta si son más de 15 milímetros. Ya la tomografía detecta el 95%, ¿no? El 95% de los cálculos, o sea, es el gol estándar, ¿no? La tomografía. Y en ecografía, pues viene el paciente, ¿no? Con cólico, ¿no? Intenso, dolor súbito, ¿no? Irradiado de región lumbar, se va hasta región, a región inguinal, ¿no? Y si lateral, y vemos, le hacemos la ecografía y vemos, ¿no? Una imagen hiperecogénica con sombra, ¿no? Con sombra posterior, probablemente un cálculo de oxalato, ¿no? Cálcico. Y a veces no es uno, son varios, ¿no? Unos cálculos que son coraliformes, ¿no? Y tenemos que decir si se asocia o no se asocia a hidronefrosis, porque muchas veces no solo hay uno, o sea, otro ya está en el urete y se ha producido la hidronefrosis, ¿no? O la obstrucción mecánica que puede dar ahí, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hacemos el informe, redactamos y ustedes dan el manejo. Y lo guían, lo derivan, ¿no? Al especialista. Entonces, hay medicación que les dan a estos pacientes y para poder disminuir, ¿no? La posibilidad de ataques de cólicos, ¿no? Pero sin embargo hay que pedir los exámenes de apoyo diagnóstico para ver el pronóstico, ¿no? Porque a veces tienen estos cálculos de estrubita, coraliforme, estos no van a ser eliminados más que a veces con la nefrectomía, ¿no? Van a tener que hacer la extracción. O a veces no todos los cálculos, como decían, son radiopacos o hiperdensos en tomografía. Hay unos cálculos que son ¿no? Hipodensos cuando hay terapia de intinavir, ¿no? Los van a poder evaluar. Y decir, ¿no? El tamaño, dónde están localizados, hay que decirle a nivel de uréter, ¿no? Si tienen qué morfología, el diámetro mayor, ¿no? ¿Qué asocia, ¿no? A este cálculo la litiasis obstructiva, ¿no? Muchas veces asocia, a veces el cálculo ha estado mucho tiempo, no había un tratamiento y entonces hay una ruptura piélica, ¿no? Y procesos infecciosos, inflamatorios, hemorragia, entonces nosotros tenemos que decir al médico tratante cómo va a proceder, ¿no? Que generalmente hace una nefrectomía. Y evalúa la localización, si es que hay hidronefrosis, cómo es esa hidronefrosis, dónde está el cálculo distal, cuál es la causa, ¿no? De esta hidronefrosis para que ellos puedan hacer el tratamiento, ¿no? Quirúrgico. ¿Ya? Y también podemos hacer puede haber complicaciones, eh, deberíamos de manifestar cómo está el otro riñón. ¿Por qué? Porque muchas veces como van a quedar en nefrectomía, el otro riñón es el que va a asumir toda la responsabilidad, ¿no? De su futura función renal, ¿no? Ahora, en los niños, tener en cuenta que la vejiga, hasta los 4 años la vejiga es un órgano abdominal. De los 4 años hasta la pubertad, la vejiga va a ser un órgano pélvico. Después de los 20 años va a ocupar el sitio en el piso pelviano, ¿ya? Esto es para ver un poco la anatomía y cómo se comporta. También en algunos procesos de infección de tracto urinario también lo indican. Estudios de imágenes. Sin embargo, ustedes lo manejan bastante bien con la clínica y laboratorio, ¿no? Y no deberían pasar, excepto algunas complicaciones o a veces en los niños cuando es su primer episodio de infección urinaria, sobre todo si es varón, ¿no? Ustedes han de solicitar una ecografía renal y vesical, ¿no? Pero en una persona, una adulta normal, ecografía así a demanda por una infección urinaria no es lo indicativo, excepto que haya sospecha de un foco séptico, una pielonefritis, ¿no? Un absceso renal en una diabética, ahí sí, bueno. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos ya sabemos que los cuadros infecciosos de vías urinarias son muy frecuentes y estos se complican con gran facilidad y pueden tener abscesos renales. Entonces pedimos una ecografía renal, vemos la sospecha, inclusive muchas veces han venido con los abscesos renales, ¿no?
y son riñones agrandados, ¿no? De pérdida de la relación corticomedular, se ve a veces la colección líquida, ¿no? Heterogénea, ¿no? A veces tienen ecos finos, móviles, que aquí es la pus, ¿no? Que está ahí sedimentada, ¿no? Entonces podemos decirle. Y en tomografía hacemos estudios contrastados y algunos de ellos tienen esos cuadros de pielonefritis enfisematosa o cistitis enfisematosa, ven aire, ¿no? Aire ahí alrededor de la vejiga, eso es por las colecciones que hay, la infección, ¿no? De las bacterias anaerobias y entonces está produciendo aire. Entonces, este riñón, pues casi está, pues, muy comprometido y si no responde al tratamiento, le hacen, pues, su extracción, ¿no? Y el otro está bien, ¿no? Por suerte todavía no se ha comprometido. Entonces, hay abscesos ¿no? Perirfrénicos o perirrenales, ¿no? Tenemos que decir el volumen. A veces llegan a drenarlos, ¿no? Este riñón pueden llegar a drenarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces el compromiso es muy fuerte y tras las operaciones van a producir una septicemia generalizada con shock séptico, o sea, se complica. Entonces, vienen por radiología intervencionista y nosotros le ponemos una aguja dirigida o por tomo o por eco y entonces empieza a salir por ahí, ¿no? Todo el absceso, pus, ¿no? Entonces ustedes hacen su cultivo antibiograma, mejoran su terapia antibiótica y el paciente se resuelve muchas veces, ¿ya? Sin llegar a hacer tanto procedimientos invasivos, ¿no? Ahora, no solo eso en la parte de urología, sino que también hay cuadros de incontinencia urinaria, ¿ya? Puede ser la incontinencia urinaria por esfuerzo o estrés, que es la más común. Eso es por algún problema de laxitud del piso pélvico, ¿no? Generalmente el embarazo, la edad avanzada, ¿no? Entonces pueden tener este problema de incontinencia de esfuerzo, ¿no? Entonces tose la paciente y hay pues una salida, ¿no? De la orina y andan con pañal y esto pues les genera infecciones urinarias a repetición, ¿no? También una incontinencia urinaria de urgencia es una vejiga inestable, ¿no? Porque hay una alteración en el músculo destrusor. Entonces hay tratamiento para ayudar, ¿no? Para que esto no se dé sanituria, goteo involuntario, ¿no? También. O el problema de incontinencia por rebosamiento, es un sobrellenado, ¿no? Entonces hay un problema que tiene que ser evaluado a través de el estudio pre-postmiccional, y entonces hay que hacer para ver cuánto está quedando de residuo y poder darle un tratamiento y que mejore, ¿no? La contractibilidad o alguna forma de solución que mejore el estado de vida de estos pacientes, ¿no? Porque realmente ellos vienen, tienen mucha molestia, inclusive ya no quieren salir, ¿no? Porque ya tienen este problema de que tosen, hacen un sobreesfuerzo y ya tienen esa pérdida de orina, ¿no? Involuntaria. Entonces hacemos estudios de imágenes, el pre y el post miccional y sacamos un porcentaje, cuánto ha quedado, ¿no? Cuando vemos que ha quedado un gran porcentaje, entonces eso lo informamos y entonces ahí le dan su tratamiento médico, inclusive un tratamiento quirúrgico, dependiendo de la evaluación por urología, ¿ya? Entonces hay estudios de contrastados, la cistografía, ¿no? Para evaluar no solo el volumen y cuánto llena y cuánto vacía, sino también cuánto hay un descenso, ¿no? Hay un descenso cuánto al borde inferior de la sínfisis, ¿no? ¿Cuánto es el descenso? Si es 1, es menos 2 centímetros, de 2 a 5 grado 3 y un grado 2 y un grado 3 descenso más del 5, ¿no? De hecho que esto pues, está generando un prolapso, ¿no? De la vejiga hacia la vagina, ¿no? Y él tiene el problema de su incontinencia. Entonces también existen otras pruebas de a través del piso pélvico vamos a ver esa disfunción, pero no es tan frecuente pedirlo, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener conocimiento. La vejiga neurogénica es aquella, tenemos una vejiga en la cual ha perdido, ¿no? Los bordes lisos, sino que ahora ya son unos bordes lobulados, ¿no? Y esto puede causar una hidronefrosis, ¿no? Hacia los bilaterales, ¿no? Y es una vejiga que la cual no tiene es una redonda vejiga cerrada, esas trabeculaciones que tiene, ¿no? Y no tiene capacidad de tener mucha retención, ¿no? Retención, y esto es por un problema de origen neurológico, ¿no? Y hay tumores también en el sistema colector, de que es uréter y vejiga, ¿no? Y en esos estudios de eh, contrastados podemos ver ese defecto, ¿no? Un defecto de relleno, por ejemplo, acá en la vejiga y también en el uréter, ¿no? Que compromete el uréter derecho, por lo tanto le produce una hidronefrosis, ¿no?
porque debe haber acá una zona de proliferación y estenosis en esta unión ureterovesical. Acá también, ¿no? Hay unas zonas de radiolúcidas que nos dice que hay un compromiso, ¿no? Interno ahí, entonces debe ser una neoformación, ¿no? Del urotelio. Entonces, generalmente son el carcinoma de células transicionales, ¿no? Lo más frecuente que empieza a presentarse, como este caso, ¿no? Vemos la representación en este estudio de tomografía, en la cual hay una formación hipodensa a nivel de la pelvis, ¿no? Y que se dirige hacia el ureter proximal, ¿no? Y acá también la representación de lo que habíamos visto en este estudio de cistografía, representada en esta tomografía, ¿no? Esta formación densa, ¿no? Es una tumoración. Bueno, eso era la parte imagenológica la parte de urografía. Ahora vamos a hacer la parte del genital masculino. ¿Ya? Esto a grandes rasgos porque es amplio, pero vamos a desarrollarlo más frecuente. Ya habíamos visto en los estudios contrastados con ustedes cómo podríamos evaluar la uretra masculina a través de los estudios de contrastes. Y vamos a visualizar la representación de la uretra peniana, la uretra vulvar, la uretra membranosa y la uretra prostática, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque a veces hay estenosis, hay fístulas, hay anomalías o hay un trauma, ¿no? Entonces no hay una continuidad. Y después viene la terapia, ¿no? Que le van a dar. Entonces, cuando hay una estenosis, entonces no se puede ver el pasaje normal del contraste, ¿no? Está disminuido. Y bueno, a veces se representa por ecografía, es difícil, no es un estudio tan frecuente que nos piden, ¿no? Y ya proceden los mismos urólogos. Cuando hay un trauma, entonces hay una pérdida, ¿no? Parcial o total ruptura, ¿no? De la continuidad. Entonces, inyectamos el contraste y vemos que ese contraste tiene una fuga, ¿no? Entonces tenemos que decir a qué nivel está la fuga para que procedan a hacer el acto quirúrgico y la reparación, ¿no? Y también hay dilataciones, ¿no? Anormales, imágenes de adición, como son los divertículos, ¿no? Entonces vamos a ver que los divertículos también son muy bien representados. Y es importante en la patología escrotal, también nos pide ecografía de testículo, eso es bastante de apoyo. Vamos a visualizar en cortes longitudinales, como es el parénquima homogéneo del testículo y que tiene en el medio una imagen laminar ecogénica, que es el mediastino testicular, ¿no? Y también vamos a visualizar a su alrededor que tiene el epidídimo, que también tiene su tamaño. La cabeza generalmente es de 10 milímetros por 5 y de ahí se va hacia el cuerpo y la cola, ¿no? Cuando empiezan a aumentar de tamaño cada una de estas estructuras o el parénquima empieza a tornarse heterogéneo, entonces ya tenemos que asociar que eso está mal y si hay dolor además, entonces generalmente es una epididimitis o si se asocia más con el testículo, orcoepididimitis, ¿no? Que es lo más frecuente. También le ponemos el modo Doppler para ver vascularización, ¿no? Cuando hay dolor, ¿no? El paciente viene y entonces muchas veces hay sospecha de torsión, ¿no? Testicular. El testículo está ascendido, ¿no? O si es que hay alguna lesión focal, entonces tenemos que pensar que hay tumores testiculares, siendo los más frecuentes los tumores seminomatosos, ¿no? De células germinales, que son de 30 a 50 años, ¿no? Y no semimatosos el 45%. También puede haber linfomas o tumores del estómago nadal, ¿no? Con sus respectivos marcadores tumorales. Entonces, en el tumor se pierde esta homogeneidad que habíamos dicho para ponerse en su lugar masas, ¿no? Hipoecogénicas, únicas o múltiples, ¿no? Con calcificaciones inclusive puede tener, ¿no? Entonces puede ser de márgenes bien definidos como o márgenes irregulares, mal definidos, ¿no? Y entonces lo importante es que sale fuera de lo normal, ¿no? Entonces, si hay sospecha, para ustedes tienen su semiología, le toca, entonces está indurado y aparte a veces tiene adenopatías inguinales, entonces ya pues tiene que mandar sus marcadores y ampliar con su tomografía para hacer su TNM, ¿no? Hay hallazgos benignos como es la microlitiasis testicular, ¿no? Es una variante, es un hallazgo, ¿no? Muchas microcalcificaciones, ¿no? Entonces, algunas veces menos de 1% dice que se asocia a cáncer, ¿no? De testículo, que hay que hacer controles, sí, pues no hay que hacerles, no se les puede negar, ¿no? Tienen a veces esa
ese miedo, ¿no? Entonces hay que hacerle nomás sus controles, pero no es algo que maligno, ¿no? Pero lo que sí también es que vemos distorsión del plexo, ¿no? Papiniforme está dilatado, ¿no? Y eso vemos en los varicoceles, ¿no? Cuando está dilatado decimos que está más de 2, 3 milímetros, ¿no? El diámetro de los plexos venosos. Entonces lo que hay que hacer, hay que hacer un estudio Doppler para visualizar esto y en pruebas de esfuerzo se le hace, ¿no? Puje, señor, entonces vemos cuánto es sin esfuerzo y con esfuerzo cómo se dilata, ¿no? Para poder clasificarlos por grados, ¿no? Hasta 3 grados, podemos decirle. Y la sintomatología de los pacientes siempre les refieren, ¿no? Quemazón, molestia, ¿no? En la región inguinal, ¿no? O ven, pues, ¿no? Las varicosidades también cuando está avanzado. Ahora, también hay otros casos en los cuales vienen cuando el paciente tiene aumentado el tamaño del testículo y lo que encontramos es líquido, ¿no? Líquido, entonces su testículo nadando, ¿no? En agua, es un hidrocele. También puede tener pus, ¿no? Entonces tiene todos los síntomas de un edema escrotal, dolor, está intocable, y vemos eso, ¿no? Trabeculación y ecos internos, ¿no? Entonces puede tener piocele, ¿no? Puede tener piohematocele, también puede tener sangre, ¿no? Puede tener fractura testicular, el testículo también ha tenido un accidente y también el testículo se puede fraccionar, ¿no? Y el piocele trabeculado, ¿no? Siempre eso pensar, ¿no? Asociado a sus signos, ¿no? Yo supongo que también tiene su clínica, ¿no? Entonces tienen que pedir eso, ¿ya? Y yo he visto muchas veces que frente a las fracturas testiculares, según el tamaño, a veces son menos del 30, menos del 40%, le hacen controles, ¿no? No es algo que hay que sacarlo, ¿no? Controles ecográficos cada semana y van bien, ¿no? Se resuelve el caso, ¿no? Con cobertura antiinflamatoria, con cobertura antibiótica, creo que van bien. El epididimo les decía que es una de las causas más frecuentes que piden en causa de epididimitis, ¿no? Por ejemplo, miren, un epididimo grande de tamaño, ¿no? Y con gran vascularización, seguramente muy doloroso, ¿no? Igual que el testículo, ¿no? Aumentado de tamaño, ¿no? Heterogéneo a veces, ¿no? Gran vascularización incrementada, entonces decimos que está con una orcoepididimitis. Y la torsión testicular cuando el paciente pues es un paciente joven generalmente, ¿no? Los adolescentes, y ha habido de forma súbita dolor intenso, ¿no? En el testículo, el cual se encuentra ascendido, ¿no? Y además de ascendido, muy doloroso a la evaluación, y cuando hacemos la ecografía es un testículo casi horizontalizado, ¿ya? No está vertical, horizontalizado, y si ascendemos más el transductor vemos el nudo, ¿no? El nudo donde se ha dado la torsión, ¿no? Que es los cordones espermáticos que se encuentran edematosos y nudo, ¿no? A veces puede ser completa o incompleta, ¿no? Y después vemos la vascularización, siempre comparando, ¿no? Y el testículo que está tomado es bastante disminuida, ¿no? La vascularización. Y entonces lo que le hacemos después, hay que hacer, tenemos 3 horas, ¿no? Para decirle que se evaluó por su médico. A veces intentan hacerles una detorsión manual y si no va bien o lo entran, pues o si ha pasado mucho tiempo ya tienen que darlo para hacerle una orquiectomía, ¿no? Por eso es importante un diagnóstico precoz. La sospecha de ustedes, el diagnóstico precoz de nosotros y el manejo, ¿no? Final. Criptorquidia. Cuando a veces estos recién nacidos pues no le llegan a detectar, ¿no? El descenso normal de un testículo, entonces hay que buscarlo en la vía anatómica normal de descenso, como es el canal inguinal, ¿no? Inclusive hasta la parte abdominal vamos a encontrarlo. Entonces hay que buscar para decir dónde está ese testículo y darle un chance, ¿no? Porque generalmente se espera, algunas veces hemos visto que le esperan hasta un año hacerle una orquiopexia, ¿no? Bajar, descender el testículo, pasado esto, llegan a hacer una orquiectomía, ¿no? Por el riesgo de neoplasia, ¿no? Y en próstata es muy frecuente que nos pidan, ¿no? Los estudios de imágenes para evaluar la hiperplasia benigna de próstata. Entonces sabemos que la próstata lo podemos evaluar en forma transabdominal, pero también puede ser transrectal, ¿no? Transabdominal con una preparación de vejiga llena y luego vemos la próstata. Hacemos los cortes en sagittales y también en transversal y hacemos el volumen, ¿no? El volumen normal debe ser menos de 20 cc, ¿no? Centímetros cúbicos, pero también podemos por atrás, ¿no? Una transrectal, el paciente a veces le coloca un enema. Igual, ¿no? Vamos a seguir viendo lo que es es la parte de la piel de la mucosa rectal y después vamos a ver las glándulas
la zona periférica de la próstata, ¿no? Y hacia adelante tenemos la uretra prostática, ¿no? Pero esta es la próstata y tenemos que estar relacionados, ¿no? Con la anatomía, la zona central, la zona periférica, y ahí vemos mejor. Mandan una ecografía transrectal cuando a veces quieren mayor detalle de alguna adenoma, alguna lesión nodular que hemos visto en la traza abdominal, ¿no? O para seguimiento cuando sí, pues no tienen mucha sospecha del PSA, ¿no? Y podemos detallar un poco mejor, ¿no? Definitivamente un estudio indicado también es la resonancia, ¿no? Con contraste. Hiperplasia la prostática, ahí sí nos mandan a cada rato para ver el grado, ¿no? Grado de la próstata, y si tiene alguna alteración, a veces ha crecido tanto esa próstata que realmente deforma todo el piso pelviano, ¿no? A veces tiene calcificaciones internas, periféricas, también puede tener cuando tiene asociados signos de prostatitis crónica, ¿no? No solo por la edad, a veces son pacientes que tienen infecciones a repetición de prostatitis durante su vida y bueno, han quedado así con prostatitis crónica, calcificaciones. Entonces, nosotros catalogamos hasta 20 centímetros cúbicos, el volumen de la próstata debe ser menos de 20, debe ser lo normal, de 20 a 30 grado 2, de 30 a 50 grado 3, de 50 a 80 grados a menos de 20 vamos a tener lo normal, ¿ya? De 20 a 30 grado 1, de 30 a 50 grado 2, de 50 a 80 grado 3 y más de 80 cc grado 4, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque más de 80, entonces ya tiene que ver el doctor algún proceso quirúrgico, ¿no? Asociado, supongo, a su evaluación de ellos de su PSA. Nosotros le hacemos después cómo se comporta la vejiga con esta próstata crecida, es decir, el pre y el postmiccional, el residuo vamos a medir, ¿ya? Y también en los estudios de citografía podemos ver, ¿no? Cómo está la próstata ocupando, ¿no? Levanta el piso, ¿no? Vesical, defecto de relleno y una vejiga de esfuerzo, dice. El cáncer prostático, como les decía, es mejor visualizado cuando hay sospecha, ¿no? Por vía transabdominal y su PSA está elevado. Imagino que también su tracto rectal tiene su sospecha, entonces vienen a pedir, ¿no? La ecografía transrectal y podemos detallar mejor esa lesión, ¿no? Focal o ese nódulo. Y los estudios de resonancia son los mejores, ¿no? Porque también te dice si es que hay alguna afectación extracapsular o de los ganglios, ¿no? Adyacentes, ¿no? Y también con estudios de contraste pueden ayudar. Eso fue lo que es el aparato genital masculino, el femenino, ya con eso vamos a terminar. La ecografía se va a indicar en las mujeres a través de una ecografía pélvica, es decir, con vejiga llena, o una ecografía endocavitaria transvaginal con una vejiga vacía, ¿no? Si quisiéramos evaluar útero y ovarios a través de una ecografía pélvica, le hacemos llenar la vejiga, ya más de 100 centímetros cúbicos, y eso nos va a formar como un espejo. El líquido es un espejo para que podamos ver el útero, ¿ya? Y vemos el útero en sus diferentes partes, ¿no? El cervix, el cuerpo del útero y el endometrio, ¿no? El canal vaginal también se puede ver, los ovarios, los anexos derecho e izquierdo. Y mucho mejor se ve a través de una ecografía transvaginal, ¿no? Porque ahí va el ecógrafo transductor, está muy cerca, ¿no? De los órganos, y los cuales vamos a ver igual, ¿no? Con mayor claridad. El útero, el cuerpo del útero, miometrio y el endometrio, ¿no? Y el cervix, el cuello uterino. Inclusive el cuello uterino lo podemos ver, el orificio cervical interno y el externo, ¿no? El canal también. Entonces, ¿por qué? Porque es importante ver, a veces hay miomas, pólipos, ¿no? Hay ovarios poliquísticos, ¿no? El ovario, vamos a ver con sus folículos en diferentes etapas de maduración. A mayor edad, menos folículos, pues. Entonces, hay variantes normales de líquido, no todo líquido en fondo y saco de dulas es patológico, ¿ya? Hasta lo normal puede ser menos de 10 cc, ¿no? O sea, o hasta una tercera parte, le dicen, de la longitud, pues, del útero en una proyección longitudinal, y es 1, 2, 3. Si es menos de 3, dice la tercera parte es normal, ¿no? En ovulación lo conocen J de líquido. Pero si está aumentado, tenemos que calcular un volumen, también podemos sacar, ¿no? Que sea menos de 10 cc. A nivel del cervix, encontramos los quistes de Nabor, que son normales, son variantes, pero también puede haber tapones, copas menstruales, puede tener, ¿no? Es frecuente cuando hagamos la ecografía, unos pacientes ya tienen dispositivos intrauterinos.
Esos dispositivos intrauterinos sí se demuestran, ¿no?, la morfología, y tenemos que decir a nivel del fondo uterino qué distancia tiene, porque a veces estos dispositivos tienen una mala posición, a veces se luxan, no se retiran, ¿no? Migran, que se dice, ¿no? Se ha migrado, o a veces inclusive ha migrado al miometrio, ¿no? Entonces, o a veces sale del miometrio, o sea, lo perfora, ¿no? Llega hasta el ovario, o sea, realmente hay complicaciones de los dispositivos intrauterinos, ¿no? Los pacientes tienen que hacerse su chequeo, ¿no? Es más, según rayos X nomás los podemos ver estos dispositivos. Y cuando nosotros es una paciente que viene con mucho sangrado, ¿no? Entonces, ampliamos con estudios y vemos alguna imagen ecogénica, ¿no? En el endometrio pedimos una histerosonografía, ¿no? Que es lo infiltran líquido, suero fisiológico a nivel del útero con una cánula y distienden la cavidad, ¿no? Endometrial, ¿para qué? Para que nosotros podamos ver estas, ¿no?, imágenes que son pólipos endometriales, que son los causantes del sangrado, ¿no?, de la dismenorrea de estos pacientes. O a veces hay miomas, ¿no? Hay miomas o hay problemas de hiperplasia endometrial, ¿no? Entonces, el líquido va a ayudar a distender y a mejorar la visualización del contenido. Pero también nos piden histerosalpingografía, que ya habíamos mencionado anteriormente, estudios en los cuales son estudios contrastados, en los que se pide para los casos de ver permeabilidad de las trompas uterinas, se inyecta el contraste y vamos a ver todos los segmentos, ¿no?, de las trompas uterinas, e inclusive va a llegar hasta peritoneo, ¿no? Y cuando vemos un defecto de llenado, tenemos que ver después con otros estudios, ver qué es lo que hay, ¿no? Y si se correlaciona o no con este defecto, ¿no? Porque en este caso fue un mioma submucoso, ¿no?, un defecto de llenado, pero está permeable. Algunas veces también esto de la histerosalpingografía empieza a permeabilizar, ¿no? O sea, tan fuerte es el flujo que aplicamos que permeabiliza después que las trompas, ¿no? También puede ser algo terapéutico. Y en tomografía sí se ve también, ¿no?, lo que son los estudios de útero y ovarios, siempre y cuando sean adecuados con contraste, ¿no? Por caso contrario es un poco difícil, ¿no? La ecografía gana más en lo que es evaluación ginecológica. Resonancia sí es el mayor sensibilidad y especificidad lo indican, ¿ya? Pero no está al alcance de todos, pues, ¿no? Y cuando hacemos la ecografía, evaluamos también lo que es cómo se comporta el útero de acuerdo al ciclo menstrual, ¿no? Si pasa de un ciclo, un estadio menstrual en el cual es una capa laminar homogénea, a un estadio de un endometrio proliferativo temprano, empieza a engrosarse 5 o 7 milímetros, y hasta un endometrio secretor, ¿no?, de 7 a 16 milímetros. En una mujer normal, edad reproductiva, el endometrio no debe pasar de 16 milímetros, en una posmenopáusica no de 5 milímetros, ¿ya? Si tienen esas medidas aumentadas, entonces hay que ampliar estudios, ¿ya? Porque puede haber hiperplasias endometriales, y eso puede tener que llevarse a controles, o si no, hacerles algún procedimiento para corregirlo, ¿no? Y en cuanto también existe un ciclo ovárico, ¿no? Entonces podemos ver la maduración de los folículos, ¿no? Que muchas veces los llamamos como quistes, ¿no? Pero en realidad son los folículos, sino que ya es una terminología usual y decimos, no, quistes, ¿no? Pero son los folículos, pero estos folículos tenemos que saber distinguir cuando nos informan un folículo simple, que no lleva mayores seguimientos excepto de su tamaño, y cuando ya empieza a ser un quiste complejo, ¿no? Con septos, con tabiques delgados o gruesos, ¿no? Y además de esto puede haber engrosamientos, formaciones murales ecogénicas, ¿no? Que son proyecciones papilares sólidas, y estas aún así, si fueran vascularizadas, aumenta más el riesgo, ¿no? Y de qué grupo etario estamos hablando y qué tamaño también estamos hablando. Todo eso es para que podamos hacer un seguimiento más cercano, o una terapia, o inclusive someterlo a cirugía, ¿no? Entonces, más de 10 centímetros, alguna lesión con un quiste, tiene que ser evaluado por más estudios, como es resonancia e inclusive un manejo ginecológico. O sea, los quistes no pueden tener más de 10 centímetros y estar andando, ¿no? Ese quiste se va a torcer, ¿no? Si es que no tiene alguna lesión sólida que sea sospechosa de neoproliferación, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es aquel en el cual nosotros por imágenes vemos un ovario aumentado de tamaño, volumen más de 10 cc, más de 10 a 14 imágenes foliculares de distribución periférica, y un
parenquima ecogénico, ¿no? Entonces, hormonalmente sí, pues no tiene sus alteraciones en el cual hay un aumento de la LH, disminución de la FSH, por lo cual el paciente tiene sobrepeso, tiene anovulación, hirsutismo, obesidad, o sea, todo eso, ¿no? Que ustedes la clínica lo manejan. Y existe quistes complejos benignos, ¿no? Como es el quiste hemorrágico, ¿no? Este se resuelve, ¿no? Pero hay que hacerle un seguimiento porque el coágulo empieza a retraerse y el quiste empieza a reabsorberse, ¿ya? Pero hay características en las cuales vienen a cada 3 meses, cada 3 meses y va viendo bien, ¿no? De menos de 5 centímetros no se hace seguimiento, pero si empiezan a tener un tamaño de 5 a 10 ya hacemos un seguimiento más cercano, ¿no? Un quiste complejo benigno también son los endometiomas o quistes de chocolate, como pueden ver acá, ¿no? Sangre acumulada, ¿no? Y endometioma, una imagen ovoidea, ¿no? Con ecos hipocogénica, con ecos internos, ¿no? Finos, homogéneos, ¿no? Entonces esa es la sangre, ¿no? Quistes en chocolate que en resonancia también lo pueden ver, ¿no? Y hay quistes complejos con sospecha de malignidad, por ejemplo, cuando hemos dicho, cuando tiene septos gruesos que son más de 3 milímetros, cuando estos septos están muy vascularizados también son malos, cuando tiene además un componente sólido, mural, y si es vascularizado también es malo, entonces todos estos deberían pasar a más estudios como es la tomografía, ¿no? Y a veces ya tienen ascitis, ¿no? Tienen el CA 125 elevado, entonces tienen que pasar a hacerse su terapia, ¿no? Con el especialista. Entonces, hay quistes complejos con bastante sospecha de malignidad, esto también hay que acordarnos. Cuando decimos que hay baja malignidad, es por ejemplo en el quiste benigno, menos del 1% sean malignos, aquellos que tienen, les debemos hacer seguimiento con quistes con algún pseudotabique pequeño o algunos ecos finos, ¿no? Internos. El de bajo riesgo de 1 al 10% cuando ya empieza a aumentar, ¿no? Algún delgado, algunos, ¿no? Pero ya cuando estos empiezan a ser de mayor cantidad, estos tabiques gruesos, entonces tiene que ir a ginecología y entonces hay un 10 a 50% de malignidad LORAS 4, dice. Y de alto riesgo cuando ya pues más del 50%, inclusive hasta tiene componente sólido, ¿no? Vascularizado, ¿no? Incrementado de tamaño, ¿no? Ahora, estos quistes muchas veces, por su volumen, su tamaño, que sean más de 10 centímetros, tienden a generar hipermovilidad, ¿no? Entonces tienden a girar y tienden a generar torsión, ¿no? Y se llevan a todo el óvulo consigo, a todo el ovario con ellos mismos y tuercen al ovario y entonces el paciente tiene un dolor fuerte, ¿no? En región pelviana derecha o izquierda, a veces tiene líquido libre, entonces tienen que entrar a la sala, ¿no? Le hacen la tomografía con ecografía y realmente vemos, ¿no? Que existe una torsión en el ovario. Y los miomas, que son patologías benignas, ¿no? Que se dan en el músculo del cuerpo del útero, entonces pueden ser miomas intramurales, subserosos o miomas intramurales o corporales, ¿no? También tenemos los miomas subserosos, ¿no? Y los submucosos que están adentro adyacentes al endometrio, tenemos que decirles si contacta o no contacta el endometrio, es decir, a veces lo infiltra y eso es lo que produce mucho sangrado en esos pacientes, ¿no? Y termina en histerectomía. Y además estos miomas, cuando avanza la edad, algunos de ellos se calcifican, involucionan, ¿no? Entonces ya tiene además asociado calcificaciones. Ah, y también vamos a ver la enfermedad inflamatoria pélvica, que es otro caso en el cual les piden ecografía, ¿no? Pacientes con mucho dolor pelviano, con flujo vaginal a veces purulento, ¿no? Crónico también tienen, ¿no? O infecciones vaginales a repetición, entonces llegan a tener estos cuadros de endometritis, ¿no? O también son pacientes post-cesareadas, entonces llegan a tener cuadros de enfermedad inflamatoria pélvica y cuando hacemos ecografía vemos a veces un útero aumentado de tamaño, doloroso a la exploración, a veces sus márgenes no son definidos porque hay proceso inflamatorio, ¿no? Y a veces encontramos gas, ¿no? En su interior, colecciones densas, ¿no? Entonces, decimos que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Y como a veces no se resuelve, entonces estos cuadros infecciosos se van hasta los ovarios, hasta los anexos, ¿no? Hasta las trompas, ¿no? Y en las trompas van a tener abscesos tubováricos, ¿no?
Y entonces se empieza a complicar el cuadro, ¿no? Abscesos tubováricos y líquido libre, ¿no? Entonces, eso ya por mayores estudios se debe pedir, ¿no? Tomografía, resonancia, ¿no? Y les hacen los controles a ver cómo evoluciona según la antibioterapia aplicada a estos pacientes. Ya, bueno, así hemos hecho una revisión rápida, más o menos completa de todo lo que es imagenología genito-urinario y vamos a pasar a la evaluación, ¿ya? Sí, hemos hablado casi todo, excepto la parte obstétrica, no creo que eso les vayan a preguntar, pero igual, lo más resaltante, los cálculos, ¿no? Trauma, los procesos, las hidronefrosis, hemos visto, ¿no? Entonces, la evaluación de los tumores, ¿no? Entonces, han visto eso, pruebas de funciones, cómo puedo pedir otro estudio, o sea, cómo dirigir sus exámenes. Ya, entonces, viendo esto, ahora vamos a pasar a la evaluación de imágenes. A ver. A ver, vamos a ver. Ya, entonces vamos a pasar a esta evaluación. Ya, entonces aquí va a ser la doctora Yumi Angles. La doctora Yumi Angles. En ¿cómo está, doctora? Miren, este estudio, ¿qué estudio es y qué hallazgo se encuentra? A ver, ¿qué estudio estamos evaluando? A ver. Siempre, doctora. Ya. ¿Y un rayos X de abdomen simple? ¿Qué estudio estamos evaluando? Una urografía. Ah, ya, muy bien, una urografía, ya está. ¿Y qué encontramos aquí en la región pélvica? A ver, hallazgos. ¿La de cubre? A ver, describa el estudio de urografía. ¿Es un estudio de urografía normal o tiene algo patológico que no le agrada? ¿Está su anatomía normal o puede decir que hay algo alterado? Ha habido un movimiento como una migración del dispositivo de DIU. Ajá. Ya, vamos a volver con usted a preguntar, vamos a avanzar ya, a ver qué dice la doctora. Va a estar en pendiente. A ver, la doctora Leira Chávez. Ya, ¿qué estudio es y qué encontramos capaz un hallazgo en la región pélvica? Bueno, la radiografía con la urografía, como estaban diciendo. Ajá. Y bueno, hay como una obstrucción en la uretra izquierda. Aquí en este lado, ¿en qué No, parte? derecho. Ya, Derecho. tercio medio, tercio distal o algo así. Tercio medio. Ya. Hay que recordar que una urografía tendríamos que ver, hay estudios seriados, ¿ya? Entonces, esta es una placa, pero debe haber otras placas seriadas en las cuales nos debe mostrar el defecto, ¿no? ¿Qué tal solamente es el paso del líquido? Porque recordemos que en los dos no es que va a pasar el mismo y cada uno tiene por la posición que tienen y también van a tener sus estrechamientos normales que hemos dicho, ¿no? Entonces, sí está pasando el contraste, ¿ya? Porque acá no hay ninguna alteración que están afectando otros órganos, ¿no? Entonces, seguramente lo que quería yo que digan es que además que hay una evacuación del contraste a través de los cálices menores, mayores, uréteres, vemos que sí llega hacia la cavidad de la vejiga.
Pero además vemos una T, ¿no? Un estudio, un dispositivo intrauterino. Ahora, la doctora decía que está migrado, no lo podemos decir todavía porque no hemos hecho una ecografía para decir que está migrado, ¿no? O sea, solo podemos decir que hay una imagen extraña, puedes decirle, ¿no? A nivel de espacio pélvico, sugiere un DIU, pero no puedo decir que está complicado o algo. Ya, vamos a seguir con el siguiente. Ya, este de acá, esto es para ver los diámetros. Este de acá, a ver. La doctora Anel Condori. ¿Qué hallazgos ve, doctora, acá? ¿Y qué estudios son cada uno? A ver, la doctora, ¿qué estudios representan cada uno? La doctora Yanela Delgado. Sí, doctora. ¿Qué Bueno, tal? primero podemos ver una radiografía, después también una radiografía 3D, podría ver. Sí, es una tomografía, ¿no? Tomografía, ajá. Y con Ya, contraste, podría ser una. ya. Y una Urotac también. Ajá, también está, ¿no? Ven que como los estudios de tomografía son los estudios indicados para la evaluación de la vía urinaria, ¿no? Ven cómo es la diferencia, la representación exacta, ya, a diferencia de una urografía normal, pues, ¿no? Entonces, eso es lo indicado. Muy bien. En el siguiente vamos a ver la doctora Jimena, ¿no? Jimena Flores. Sí, sí, doctora. A ver, dígame, Pues ¿qué estoy hallazgo se encuentra? haciendo una ecografía. Me parece que estamos observando el riñón, como mostró en los anteriores. Ya. Y mm, no sabía que más está de un tamaño adecuado. Ya, sí le pone, ¿no? Aquí está bien, 12 centímetros le marca ya. ¿Y este seno renal estará normal o algo tendrá? Está anecoico. Ya, ¿y eso es normal o así siempre lo hemos visto? Pues no, no está alterado, a lo mejor dilatado. Ajá, muy bien. Podría ser Sí, sí. muy bien, seguimos entonces, está bien. Ya, entonces aquí tenemos qué estudio será para el doctor Giuseppe González. ¿Qué estudio es este? Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La radiografía transversal, Ah, ya, una tomografía. tomografía, perdón. Ajá, y ya, y más o menos te dan así, mira, para que veas sus tamaños, que están normales o algo le ha pasado al riñón derecho. Hay una simetría en el riñón derecho. Ya, muy bien. ¿Qué más podemos ver? Como que su estroma está pesado. Ajá, y si le digo que ese paciente se ha accidentado, se ha caído de moto, Y ha habido un trauma. claro, ha habido un trauma renal. Así se presentan los traumas renales. Por eso es importante también que les digan un poco la clínica, ¿no? Una hemorragia, quizás. Claro, una hemorragia, un trauma renal debe tener y la grasa, ¿no? Siempre vean la grasa. Les había dicho que el riñón está rodeado de grasa, entonces la grasa se ve negrita, ¿no? Y cuando empieza a estriarse, a ponerse media plomita esa grasa y como que le estuviera ahí no tan definido con el riñón, entonces quiere decir que hay edema, ya está inflamado y hay edema. Entonces probablemente este riñón se ha inflamado porque debe tener hematoma, tiene alguna laceración, ¿no? Que seguro con los estudios contrastados por fase se va a notar mejor, ¿no? Entonces, y la grasa, ¿no? La grasa perirrenal les ayuda, ¿no? Es una grasa estriada que quiere decir que hay un proceso inflamatorio y seguro que vamos a ver otros cortes y ahí se debe notar mejor, pero la sospecha y el
antecedente es el que nos debe ayudar. Ya, muy bien, doctor. Seguimos con la doctora Melissa Huanca. Sí, Melissa Huanca. ¿Qué tal? Mire, hemos hablado que hay una clasificación de los quistes renales porque es importante conocer que algunos son malos, ¿no? Son quistes que debemos de informarlos con el especialista para que proceda quirúrgicamente porque tienen alta posibilidad de malignización, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿qué Bosniak es, no? El primero. Evaluando eh, imagen de tomo, de eco y una ilustración. doctora, sería el Bosniak 1. Ya, entonces, ¿cómo Simple. lo identificas? Bueno, principalmente porque es un quiste simple, no presenta septos. Ya, muy bien. Y el porcentaje de malignidad no es, ¿cuánto Es, será o no es, tiene? es nula, doctora. Ah, ya, Sí. muy bien. Entonces vamos a seguir ahora con el doctor Rodrigo Llave. Muy bien, la doctora. Este de acá, ¿qué Bosnia es el que sigue? Es un Bosniak 2, doctora, Ya, ¿y qué características lo representan un Bosnias 2? que hay presencia de calcio, también se pueden marcar los septos, aunque de manera muy fina, Ya, y que bueno, no es maligno. no es maligno, ¿no? Tiene un tabique delgado, ¿no? Uno o dos tabiques mía delgaditos. Y seguro que al flujo Doppler tampoco deben tener vascularidad. Ya, muy bien, ya. Sí, la posibilidad también es nula, pero entonces controles nomás que venga. Ya, seguimos con la doctora Danica Machaca. El Eh, siguiente cuadro, ¿a quién corresponde? ¿Qué Bosnia del tercero? es el Bosniak 2F, doctora. Ya, ¿y qué significa eso? Según lo que usted mencionó, tenían un engrosamiento un poco mayor Ya, y aunque todavía era mínimo, ¿verdad? Y qué se llama, este sí tenía riesgo de malignidad y era ajá, del 5%. ya, muy bien. Entonces ya tenemos que estar con mayor ojo y esos pacientes deberían pasar a hacer mayores estudios como una tomografía, ¿no? Seguimiento más cercano. Ya, muy bien con la doctora. Seguimos con la doctora Camila Mendoza. El siguiente, ¿a quién corresponde este de acá? Sí, doctora, sería un Bosniak tipo 3. Ya, ¿y qué significa eso? Significa que va a haber septos irregulares engrosados, Ajá, puede haber calcificaciones. ajá. Ya, ¿y qué más? ¿Y el porcentaje de malignización o no tiene nada? Sí, no, sí, es un porcentaje mayor, va a ser del 50 al 70%. Claro, entonces eso sí, el paciente tiene que pegar mucho el ojo con este tipo de lesiones, ¿ya? Imagínense que empiece a desarrollar una neoplasia y no le puedan ayudar, ¿no? Ya, seguimos con el siguiente, es para el doctor José Núñez, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente. ¿Qué corresponde a esta imagen? El último. Sí, doctora, bueno, esa última imagen sería, bueno, Bosnia 4, que, bueno, Ya, ¿qué significa? puede tener clasificación, va a haber presencia de septos, estos, bueno, los septos van a estar engrosados, inclusive podrían haber nódulos, y el porcentaje de Ya, malignidad ya sería alto, entre 95 y 100%. claro, entonces esos pacientes no pueden estar caminando libremente, ¿no? Tienen que ser evaluados por el especialista y seguramente les van a hacer una nefrectomía. Ya, muy bien. Entonces ya han evaluado, conocen los bosnias, ¿ya? Entonces cuando vean esos estudios, pidan que también sea en esa clasificación el informe, ¿ya? Para que puedan orientarlo. Ya, el siguiente va a ser para la doctora Yadira Pérez. A ver, ¿qué estudio es este y qué está mostrando? ¿O no encuentra ninguna alteración? Sí, doctora, sería una tomografía transversal. Sí, muy bien. ¿Está alguna lesión o nada? ¿Están bien los riñones? En el lado derecho me parece que se vería un quiste. Ya, que lo está midiendo, ¿no? Pero en realidad los riñones se encuentran bien porque, mira, acá hay uno y acá, claro, está un poco más aumentado, pero acá también no se le nota tan bien. ¿Qué tiene esos riñones? Eh,
una especie de nódulos. Ya, y si te digo que la densidad es líquida, la densidad es líquida, es decir, ¿cuánto es el líquido en tomografía que tiene 5, 10 UH? Sería una poliquistosis renal. Ajá, sí, muy bien. Estás fijándote en todas esas lesiones hipodensas, ¿no? Y que inclusive los quistes deforman el riñón y a veces, según el número que tienen, que el riñón es grande, es voluminoso. ¿Ya? Esta es la doctora Yadira Pérez, ¿no? Sí, doctora. Ya, entonces eso no te vas a olvidar, que esos son unos quistes que incrementan el tamaño del riñón y hay múltiples imágenes, ¿ya? Entonces una poliquistosis renal. Ya, entonces vamos a pasar con la siguiente imagen. A ver, Ajá, ya, esta ahí para la doctora Melanie Quispe. Melanie Quispe. Sí, Aquí doctora. le ponen que hay un paciente de 56 años que tiene una neoplasia de pulmón, subtipo escamoso, y le hacen una tomografía, así ese rastreo que le hacen, de abdomen también, y le encuentran algo. ¿Qué podrías tú decir que hay en los riñones o en este estudio de tomografía? Eh, Creo que en el riñón izquierdo se observan Sí. unas zonas hipodensas. Podrían ser nódulos. Ya, muy bien. Y si esto lo relacionas al hígado, que también, mira, se parecen iguales, ¿qué sería? Y el paciente, hay que fijarse bien en su historia clínica, ¿no? Los Podría datos. ser una metástasis. Claro, eso siempre hay que pensar, ¿ya? Que los riñones son asiento de tumores metastásicos, ya inclusive de uno a contralateral también le puede dar, riñón derecho, riñón izquierdo, sobre todo en M de pulmón se meten a ellos, ¿ya? Entonces siempre digo que a veces las metástasis siempre se parecen, ¿no? O sea, metástasis renal no pueden ser diferente a las metástasis hepáticas de una sola estirpe celular, ¿ya? Hipodensas, ¿no? Múltiples imágenes focales hipodensas, ovoideas, las mayores en tal segmento, en tal polo, así pueden ser. Y también a ganglios, ¿no? Debe tener que revisarle cómo está el paquete ganglionar retroperitoneal, ¿ya? Todo eso. Muy bien. Ya, aquí vamos a mostrarle para la doctora Risi no, el doctor Jordi Ramos. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué estudio es este? Es una tomografía transversal. Ya, ¿y qué es lo que veo? Bueno, el riñón izquierdo, derecho, Sí, está derecho. aumentado, derecho, Ajá, está aumentado de tamaño. ya, Pues podría ser a causa de una neoplasia, un tumor. ya, muy bien. Y ¿qué estudios son? Ahí está con contraste, sin contraste, ¿algo le encuentras? Creo que sí podría estar con contraste. Ajá, eso hay que detectar, ¿ya? Entonces, si es un estudio contrastado, ves que un área del parénquima renal normal sí capta el contraste, ¿no? Y después esta lesión no capta el contraste, o al menos es mínimo, seguro que habría que ver las unidades Hansfield. Entonces, es una lesión focal hipodensa con poco realce al contraste, de márgenes regulares, ¿no? De tal tamaño, hay que decirle en qué nivel, polo superior, medio, inferior, ¿no? Pero sí hay sospecha de que puede ser y ahí, mira, hay unas áreas que son más hiperecogénicas, capaz esta sí capta, entonces, si vemos las unidades CAFI, capaz tiene 80, ¿no? 90 unidades CAFI, hay que decir que es sólido. Entonces sí debemos a ese paciente, dar un diagnóstico de un proceso, lesión focal de aspecto neoformativo, ¿no? Así le vamos a dejar. Ya, después vamos a hacer la doctora Risi Ashley Risi. Sí, doctora. Ya, ya habíamos hablado. De acá, ¿qué estudios identifica acá y qué hallazgos se encuentra?
Sí, doctora. Al lado derecho, bueno, sería una... Bueno, primero al lado izquierdo arriba es una ecografía, ¿no? Y hay ahí Sí, una... Abajo tomografía y al lado derecho una reconstrucción en corte coronal. ya, esta es una tomografía muy bien, una reconstrucción corte coronal, una ecografía y esta es una resonancia, ya lo vamos a ver. Ya, sigamos, está bien, ya. ¿Y qué hallazgos encuentras en estos? ¿Qué podría ser? ¿Qué te parece? Sí, doctora. Bueno, arriba veo como como nódulos más, bueno, nódulos hipoecogénicos, o sea, de color negro. Ajá, Entonces, bueno, sería múltiples. que es agua, ¿no? O, Ya, bueno, entonces, podrían ser como múltiples quistes a lo mejor, o mm, podría decir también que es grasa. claro, si te dicen la densidad. Pero aquí tú lo ves en este estudio de contrastado, mira, ves, hay contraste, mira, porque se ha pintado la vena porta. ¿Cómo se comportaría más o menos? Mira esta densidad con la densidad del hígado. Siempre hay que comparar, se compara con lo que está adyacente, ¿no? Porque si dices que podría ser grasa, la grasa se podría ver así como el mesenterio, mira, más negrita, un poquito más negrita, ¿no? Entonces parece que sí son múltiples lesiones quísticas, como dijiste al principio, algo trabeculadas, ¿no? Con ecos internos laminares, ¿no? Y en el estudio de resonancia es la que nos ayuda si es grasa o no es grasa o es sangre. Ya, lo importante es localizar, como muy bien la doctora dice, ¿no? Ubica en el riñón, ¿no? Hay que ver los tamaños, ¿no? Y cómo hace un efecto de masa porque desplaza estructuras adyacentes, ¿no? El marco colónico lo desplaza, ¿no? Hacia el ángulo esplénico hacia más craneal, ¿no? También desplaza medial las asas intestinales delgadas, o sea, siempre los tumores tratan de buscar su espacio, ¿no? O infiltra y algunas producen desplazamiento. ¿Ya? Entonces fue un tumor de Wills, ¿ya? Entonces eso hay que estar pensando. El tumor de Wills generalmente estamos acostumbrados a que es sólido, pero también tiene lesiones quísticas, hay su variante con lesiones quísticas, ¿ya? Eso en la población pediátrica, pero sí, está bien la descripción. Resonancia no han visto mucho, seguramente a veces pocas veces tienen acceso según lo que pidan o porque dónde están rotando, ¿no? Ya, sigamos con el siguiente, va a ser para la doctora Violet Risi. Sí, doctora, ¿Qué presente. tal? ¿Qué Buenas tardes. estudios encontramos aquí? Sí, doctora, el del lado izquierdo es una ecografía y al lado derecho Ajá. veo una tomografía, doctora. Ajá. ¿Y qué encuentras? ¿Algo te llama la atención haciendo, mira, unión con estos dos hallazgos o nada? Sí, doctora, discúlpeme. Bueno, veo que los riñones son grandes y en la ecografía veo zonas un poco más blancas que no sé, no estoy segura si podrían ser calcificaciones. Ajá, o también aire, así se ve estas cositas, ¿ya? Mira, ¿y por Ujú. qué te digo aire? Porque mira, tienes que relacionar Ya. acá, ¿qué le ha pasado? ¿Ves? Sí, Entonces, doctora, aire. ajá. Entonces, ¿qué podría ser que esta paciente, ponte que es diabética? Tiene mucho dolor lumbar, leucocitosis, desviación a la izquierda, el examen de orina Doctora, ¿podría totalmente ser enfisema, tal vez, por el aire? una pielonefritis enfisematosa, ¿no? Sí, doctora. Ajá, eso es lo que más frecuente se da en los diabéticos, ¿ya? Diabéticos con infecciones a repetición, a veces mal controlados, ¿no? Su glicemia totalmente alterada y la leucocitosis. Entonces, hacemos ecografía, vienen esto ya con aire y toda alterada la ecoestructura, a veces tienen acá los abscesos, ¿no? Como acá se ve en la tomografía. De hecho, que con contraste debería verse mejor, pero creo que acá representaban mejor el aire. Eso quisieran decirnos en este. Ya, mira, acá está mejor en para la doctora Caterina Sánchez, a ver qué encuentra. La doctora Caterina Sánchez. Ya, doctora. ¿Se me Sí, ¿qué escucha? tal? ¿Qué hallazgo? Sí. Ya. A ver, es una tomografía. Ya. Ya, lo que se ve, claro, se ve aire, ¿no? También en el riñón, bastante aire. Ajá. Se ¿Y ve eso qué como representa?
Puede ser una pielonefritis también, ¿no? Enfisematosa. Ajá, una pielonefritis enfisematosa. Lo importante es reconocer el aire y cómo se encuentra el parénquima, que ya no se visualiza adecuadamente, y la grasa, miren cómo la grasa tampoco ni se muestra la grasa perirrenal, ¿no? Pielonefritis enfisematosa. Ya, aquí ya vamos a mostrar para el doctor Luis Alonso Torres. A ver, el doctor Luis Alonso Torres. Sí, doctora. ¿Qué estudio es este? Es una tomografía transversal, doctora. Ajá. ¿Qué encontramos? Podríamos inicialmente ver que en el tumor derecho hay una masa hipericogénica que podría ser grasa o un cálculo amorfo. Ah, un cálculo, ¿no? Si te digo que tiene más de 1000 unidades Hansfield, entonces debe ser algún cristal de oxalato de calcio, ¿no? De alta densidad. Entonces, esto sí tiene entonces la morfología de la pelvis y los cálices. Entonces, es una litiasis coraliforme. Y además, ¿qué le produce eso al riñón? Produciría obstrucción durante el drenado del riñón. Claro, ¿y qué le está produciendo? Mira cómo está normal la cortical. Está reducida la relación entre la corteza y la matriz, doctora. Claro, la cortical y la médula, ¿no? Entonces está laminar, mira, casi acá cuánto medirá, 1 o 2 milímetros ya. Entonces está haciendo una hidronefrosis severa, ¿no? Con una litiasis coraliforme. Ya, muy bien. Sigamos ahora con el doctor Sebastián Torres. ¿Qué estudio es este y qué hallazgo se encuentra o qué ha pasado acá? No es nada. Sí, doctora. Ya. Bueno, es una radiografía y podemos ver que es una sonda que se puso, bueno, en ambas imágenes se ve lo mismo, o un catéter. Ah, muy bien. ¿Y ese catéter cómo se llama? Dice que a este paciente le han hecho un procedimiento de litotripsia. ¿Perdón? El paciente lo han sometido a litotripsia. ¿Y por qué le han puesto eso? ¿Qué se llama eso? La doble J. Claro, es un catéter doble J para permeabilizar la vía urinaria porque el paciente está sangrando, tiene hematuria y esos coágulos se pueden organizar ahí. ¿Ya? Entonces, recordar que después de eso los mandan con su catéter doble J y nosotros tenemos que evaluar la localización, ¿no? Es un control post, ¿no? Para ver una adecuada localización, porque a veces se quedan no solo días, semanas, hasta meses están con ese catéter, para después recién extraerlo. Ya, muy bien. Seguimos con la doctora Rosángela Velasco. ¿Qué es lo que encontramos en este estudio? Ahora es nódulos en los testículos. Ajá, nódulos. Sí, es como más como agua. Ajá, a ver, vamos a pasar entonces, vas a quedar pendiente, vamos a otra pregunta. Seguimos a ver la doctora Daniela Villa. ¿Qué hallazgo se encuentra aquí? Mira, es una ecografía de testículos. Sí, doctora. Ajá. ¿Podría ser hidrocelia? Claro, es un hidrocele, líquido en las bolsas escrotales, ¿ya? El paciente es un neonato. Entonces, siempre ver esto lo negro, ya saben, por ecografía hemos pasado por clase, esto es líquido, y si ven que dice testicular, estos son los testículos, ¿ya? Entonces hay líquido homogéneo alrededor del testículo, entonces es bilateral, es hidrocele, tenemos que decir el volumen aproximado, ¿ya? Para que sea manejado por el urólogo. Ya, seguimos
el paciente, para la doctora Yulisa Villalta. Yulisa Villalta, ¿qué hallazgos encontramos? Tiene dolor, edema inguino escrotal derecho, es un niño. Bueno, doctora, podríamos decir que habría una torsión testicular, quizás. Ya, ¿y por qué dirías eso? O sea, ¿solo por el dolor, el edema? ¿O hay algún hallazgo acá? Doctora, bueno, quizás porque el canal inguinal estaría agrandado, o también podría ser, bueno, un edema inguinal, Claro. una hernia. Claro, mírate, ahí hay niveles hidroaéreos y ves acá que señala hay otro nivel hidroaéreo, ¿no? Y ves cómo se está aumentando la densidad. Entonces seguramente ha migrado, ¿no? Una asa intestinal y se ha atascado, ¿no? Una hernia inguino-escrotal, ¿no? Y ves cómo está ahí líquido, pero este líquido no es homogéneo como el anterior de un hidrocele, ves un líquido tipo trabeculado, y muchas veces es como es crónico, ese líquido se empieza así a formar pseudotabiques, entonces es trabeculado, entonces seguro que se ha atascado, ¿no? Porque tiene mucho dolor, ¿no? Ya, muy bien, siempre en unidad a los datos, viendo la placa y haciendo un análisis en su cabeza, ¿ya? Muy bien. Ya, este estudio para la doctora María del Carmen Yauri, ¿qué hallazgos encontramos? Sí, doctora. Es el testículo y esto, mira, le han mandado ahí a los plexos venosos. ¿Qué encuentras? Bueno, se ve mucha irrigación que es bueno, se ve una coloración como media verde en el Doppler que indica que el trayecto de la sangre como muy fuerte, entonces está muy bien irrigado. Ya, vamos a preguntarle al doctor Manuel Ceballos Cruz. ¿Qué hallazgos se encuentra en ese estudio que se le muestra? Puede ser, hay una disminución de flujo, hay una congestión por una torsión. Ya, una torsión estaría muy vascularizado. Mira cómo está eso. Todo este es el plexo pampiniforme, ¿ya? El plexo venoso tiene un diámetro más de 3 milímetros. Este es el testículo. El testículo está bien. Puede ser un varicocele en su defecto. Claro, eso es varicocele, ya tiene que acordarse porque eso es bien frecuente. El paciente viene, le duele, tiene quemazón. Entonces le revisan, los testículos está bien, no hay hidrocele y de pronto revisamos hacia arriba y tiene los vasos tortuosos. Los varones tienen varices también, varices a este nivel, la representación. Ya, y tienen que hacerse a veces su tratamiento quirúrgico porque es un dolor urente, incómodo, crónico. Y ahí severo, a veces tortuoso, entonces desde jóvenes se les presenta este problema, a veces hereditario, a veces ya es por constitución, porque andan a veces efecto mecánico de calor en moto, ¿no? Entonces cualquier etiología variable puede haber, pero el problema es los síntomas que no les permite a ustedes como varones llevar una vida tranquila, ¿ya? Varicocele, recuerdan. Ya, y para la doctora Renata Susunaga. ¿Qué hallazgos se encuentra? Mire, dolor súbito derecho, 12 años. Le ponen después cómo se encuentra. Este es creo que el comprometido el derecho, este es el izquierdo. ¿Alguna sospecha tienes de este paciente o...? Sí, doctora, yo, bueno, por el Doppler también, que no se ve muy vascularizado y el dolor súbito, Muy bien. yo ahí sí pensaría en lo que sería una torsión.
Ajá, Y hay muy una bien. disminución de la irrigación. Claro, siempre eso y seguro que el dolor está insúbito y acá ves como un nudo que se hace, ya esto es la parte del conducto, el conducto, mira, testículo en su aspecto superior, ahí ves los conductos que están rotados, ya hay un remolino que se genera. Entonces eso hay que actuar rápido, menos de 3 horas, ¿no? Porque si no ya el paciente solo tiene que ir a hacerse la orquiectomía. Ya, entonces eso. Y vamos a finalizar. A ver, para la doctora Velasco Rosángela, a ver qué estudio, qué hallazgo se encuentra en esta plaquita. Daniela, para la doctora Velasco Espesúa Rosángela. Doctora, ¿me escucha? Sí. Ya. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. Ajá, ¿qué interpretas en estas placas? ¿O es tan normal? Mayor vascularización. Ya, bueno. Tiene que revisar porque parece que no hay claro los hallazgos. Vemos un riñón en herradura. Mira cómo están unidos por el polo inferior. Ya, entonces vamos a hacer, hay una doctorita también. En el grupo 7, ¿no? Sí, doctora, Lía Rivas. Ajá, la doctora Lía Rivas. Sí, doctora. Ajá, ¿algunos hallazgos? Disculpe, doctora. Ajá, sí, a ver, dígame, ¿algunos hallazgos en esta plaquita o esta es lo que se espera en un estudio de una urografía? No, doctora, vemos que en el riñón sería izquierdo del paciente, vemos como que doble sistema pielocalicial, que vendría a ser, y creo que incompleto, porque se está uniendo y hay un solo uréter que va a desembocar en la vejiga. Y en el riñón derecho vemos que o sea, se ve un poco dilatado en la parte inferior y también hay como una hidronefrosis porque está dilatado la pelvis también. Ajá. Y creo que hay, no sé si habrá un trauma o será por el tipo de obstrucción que esta parte está un poco estenosada. Quizás. Pareciera, ¿no? Pero si te das cuenta hay multiplicidad piélica, mira, uno, otro por acá, entonces todos esos, no es lo normal que conocemos, ¿no? Que debe haber solamente una pelvis renal, un uréter proximal, distal, ¿no? Entonces mira, empieza a ser 1, 2, 3. Eso es para ver que sí existen malformaciones, ¿ya? Malformaciones en el sistema urinario bajo. Recordar que después que ustedes han encontrado la malformación anatómica, tienen que seguir investigando porque estos pacientes sí tienen más, ¿no? Más alteraciones, tienen fístulas, ¿no? La vía urinaria baja también, la uretra, ¿no? Esos a nivel de la vejiga, entonces terminan siempre teniendo complicaciones a corto plazo o a largo, entonces tienen que hacer seguimientos, no es que han perdido de vista, ¿no? O sea, hay que hacer seguimientos y bueno, evitar que no se vayan a la cronicidad o algo más severo, ¿ya? Entonces, han sido evaluados todos, hay que tratar de repasar esos conocimientos, seguro que en sus respectivos evaluaciones de sus casos clínicos del día a día o durante las especialidades que están rotando, ahí van a fijarse que es muy frecuente,